supuesto que las estrategias, los planteamientos de las tareas y los nuevos retos que tenemos los vamos a seguir asumiendo, nos reactivaremos sectorialmente, organizativamente y tomaremos el reto para quienes decidan caminar en la vida partidaria del país a través de Morena. Quisiera mencionar algunas autoridades municipales que encabezan las presidencias en el estado de Tlaxcala, que se trasladaron y nos acompañaron: Luis Ángel Barroso de Xicotzingo, Armando Flores de Tlaxco, Juan Octavio Rojas de Papaloca, Marco Antonio Pluma de Tlatelolco, Don Delcio Morales de Tepeyanco, Hidalberto Pérez de Zacatenco, Rodrigo Conte de Teolochonco, Oscar Portillo de Santa María Polonia, Rafael Guerrero con Enlace Nacional en la entidad y también en Sinaloa. Están también presentes Giovanni Sandoval, dirigente de Chimalhuacán, así como dirigentes de La Paz del Estado de México, nuestra compañera de Enlace Nacional, Mara Sánchez de Veracruz, Salvador Méndez de Acametita, Tlaxcala, y también tenemos presentes a nuestro compañero Galdino Nava con representantes de 7 regiones en el estado de Guerrero. Muchísimas gracias y no es menor. A continuación le cedemos el uso del micrófono a nuestra compañera dirigenta nacional feminista de izquierda y democrática, nuestra compañera Dolores Padilla. Un enorme reconocimiento a las líderes, los líderes que están hoy presentes, diputadas, diputados locales y federales, presidentas, presidentes municipales y regidoras, muchas autoridades que ganaron, y sobre todo a los enlaces que han hecho un gran trabajo con los estados, a todos ustedes y a todas ustedes, compañeras, compañeros. Estamos construyendo una nueva patria para poner fin al régimen oligárquico que normalizó la violencia, la corrupción y la desigualdad. En 2018, las urnas dieron su veredicto por una amplia mayoría. El mandato popular fue muy claro: poner fin a la impunidad y la pobreza, mejorar la salud y la educación, cambiar el modelo económico, adoptar otra estrategia de seguridad, sustituir la opulencia y el despilfarro de la burocracia dorada por el trabajo comprometido de verdaderas servidoras y servidores públicos. Tras la Guerra de Independencia, se produjo un proceso constituyente que tuvo como resultado nuestra primera Constitución, cuyo texto refleja el espíritu independentista, republicano y federal de la entonces incipiente nación mexicana. Posteriormente, en medio de la Guerra de Reforma, un hombre con altura de miras, el presidente Benito Juárez, forjó los principios de una república liberal. Décadas más tarde, el Congreso Constituyente de 1917 proclamó los principios democráticos de soberanía nacional y de justicia social por los que lucharon los revolucionarios de 1910. Tuvimos así la primera constitución en el mundo con una clara orientación social. Nuestra lucha ha sido tan larga como los agravios del régimen que estamos desmontando. Es una lucha que no ha terminado y que nos exige en esta nueva fase poner en juego toda nuestra imaginación, nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad para consolidar el cambio y la nueva mayoría que se ha ido conformando en nuestro país. Una nueva mayoría no solo para que existan programas de beneficios para el pueblo, sino para que sea el pueblo el que marque el rumbo, defienda
a los gobiernos que eligió y los avances sociales que las élites corruptas miran con desprecio. La cuarta transformación no es un lema, no es un eslogan, es la voluntad colectiva en el gobierno y en un movimiento amplio, diverso, plural, presente en todos los rincones de México. La cuarta transformación es la suma de voluntades, anhelos y esperanzas de millones de mexicanas y mexicanos que queremos un cambio radical en nuestro país. Queremos una nación en la que expresiones como democracia o participación popular no sean fórmulas huecas, palabras para la demagogia, sino realidades concretas que nos permitan reparar y construir todo lo que el neoliberalismo destrozó durante más de 3 décadas. Necesitamos renovar todo para consolidar la nueva mayoría que marcará el paso en la transformación de las instituciones del Estado, en la redistribución de la riqueza y en la ampliación de los derechos de toda la población. En el mundo de la posverdad y las noticias falsas, es preciso que redoblemos nuestros esfuerzos para comunicar los logros de la cuarta transformación, informar, dialogar, convencer, organizar, deben ser las divisas de esta revolución pacífica que aún con el enorme peso de una pandemia que ha enlutado a miles y afectado a todos, ha conseguido logros tan importantes como los que enlisto sin ser exhaustiva. 10 millones de adultos mayores obtienen ya la pensión universal, que se está incrementando y va a alcanzar 6,018 pesos bimestrales en el 2024. 9 millones de niñas y niños con discapacidad reciben apoyos económicos bimestrales y pronto se incorporará a todos los discapacitados de todas las edades a este programa en los 15 estados que gobernará Morena y probablemente en todo el país si los gobernadores de oposición aceptan participar. 11 millones de jóvenes reciben una beca para estudiar, 1 millón de jóvenes aprendices reciben un salario para capacitarse, 3 millones de campesinos reciben recursos mensuales a cambio de sembrar y cultivar la tierra para elevar la producción de alimentos en nuestro país. Se entrega fertilizantes gratuitos, sobre todo en el estado de Guerrero, pero también en otras entidades. 200,000 pescadores reciben recursos mensuales para librar esta pandemia. 4 millones de personas recibieron créditos a la palabra. Todas estas acciones que mejoran la capacidad de consumo de las familias y elevan su calidad de vida han permitido a millones de mexicanos enfrentar en mejores condiciones los duros efectos de la pandemia. La cuarta transformación está demostrando también que es posible realizar las grandes obras que requiere nuestro país y hacerlo con proyectos que se despliegan en regiones históricamente olvidadas. Tras una larga sequía en materia de inversión pública, avanzan los proyectos estratégicos en infraestructura para generar desarrollo, crear empleos y abrir oportunidades a la población más pobre. El programa de mejoramiento urbano ha cambiado el rostro de muchos lugares del país que ahora tienen habitaciones, servicios, escuelas, salud, servicios de salud y otros derechos garantizados. Se está construyendo la refinería Dos Bocas
al tiempo que se rehabilitan otras 6 refinerías, y en una jugada maestra se compró la refinería Deer Park de Texas, lo cual coloca a México en la autosuficiencia de gasolinas para dejar de encontrar a precios altos las gasolinas y poder no solo controlar, sino también reducir próximamente el precio de las gasolinas. Se avanza en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que es un símbolo de la eficiencia administrativa y capacidad de gobierno, pero sobre todo un ejemplo de la reducción de privilegios presupuestales a la oligarquía que inició con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la cancelación de contratos leoninos y la eliminación del lucro con los recursos del pueblo. Se está dando mantenimiento a las carreteras, principalmente en Oaxaca, pero en todas las entidades olvidadas por los anteriores gobiernos. Se fortalece a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para que jueguen el rol de ser cabeza del sector energético del país. Se está haciendo el desarrollo del istmo de Tehuantepec y del Tren Maya, que no solo generan empleos, sino que serán fuentes de riqueza nacional y grandes oportunidades de desarrollo para todos los pueblos de las entidades del sur-sureste. Se están haciendo las 100 universidades del bienestar, el internet para todos y el espacio cultural en Los Pinos. Se están terminando muchas presas y canales que estaban olvidados. El Parque Ecológico del Lago de Texcoco. Se está haciendo un nuevo polo turístico cultural en San Juan de Ulúa. Se creó la Guardia Nacional con 100,000 elementos profesionalizados, nada que ver con los 10,000 policías federales corrompidos que había. Se contrató a 45,000 especialistas de la salud y se están arreglando los casi 300 hospitales que dejaron abandonados los anteriores gobiernos. Se ganó la batalla a las farmacéuticas corruptas que tenían el monopolio del 85% del presupuesto destinado a la compra de medicamentos. Ya están llegando los millones de medicinas necesarias en el sistema de salud compradas a un precio justo en el mercado internacional. Y lo más sobresaliente es que México cuenta ya con más de 60 millones de vacunas, que es uno de los pocos países que puede vacunar a su población, porque tenemos un gobierno que piensa en el bienestar de la gente, que se preocupa por la salud de toda la población. Subrayo muchos esfuerzos en materia de salud. La inseguridad y la violencia han sido la herencia más dolorosa que recibió el presidente López Obrador. La Guardia Nacional nació grande, ya lo dije, con 100,000 elementos, con controles de confianza, con profesionalización de sus integrantes, y se extiende ya a más de 200 regiones llamadas coordinaciones territoriales de seguridad y protección ciudadana. Faltan muchas regiones de cubrir. Se combina la labor con miembros del Ejército y de la Marina para lograr mayor alcance y por la profundidad del problema de la violencia que padece México. Se trabaja con una estrategia de paz. Se puso alto a las masacres, las ejecuciones, las matanzas ordenadas por los anteriores presidentes. Se puso fin a la violencia de Estado que prevaleció en el antiguo régimen. Se tiene muy claro el camino hacia la pacificación del país. Ya no hay más casos
como Acteal, como Ayotzinapa, como San Fernando, como Aguas Blancas y tantos más que no solo enlutaron a nuestro país, sino que han llenado de vergüenza, de tristeza e indignación a todo México. Por ello, nuestro movimiento tiene que comprometerse a fondo con la consulta popular para hacer juicio a los expresidentes. Nadie que ame a México puede permanecer al margen de este esfuerzo. Tenemos que alcanzar más de 37 millones de participantes en la consulta del 1 de agosto. Es un esfuerzo titánico en el que estamos comprometidos y actuantes. Que nadie se quede fuera de hacer historia, de hacer justicia, de luchar contra la impunidad. Por todo lo que he dicho, nuestro movimiento estará a partir del 2 de agosto en una campaña poderosa, penetrante, profunda y extendida en todo el país para refrendar a López Obrador en la presidencia de México en el plebiscito que se llevará a cabo el 21 de marzo de 2022. La oligarquía, sus partidos, sus poderes fácticos y los desleales no van a escatimar dinero, esfuerzos para desplegar mayor guerra sucia y notas falsas contra el presidente y nuestro proyecto de nación. Pero el poder del dinero y el odio no es mayor al anhelo de cambio, de justicia, de transformación que caracteriza al pueblo. Todas y todos debemos defender nuestro triunfo histórico del pasado 1 de junio del 2018, cuando más de 30 millones acudieron a las urnas y votaron por la Cuarta Transformación. Este movimiento también debe caminar el largo trecho para lograr que las mujeres podamos tener una vida libre de violencia, un país donde se ejerce una nueva masculinidad igualitaria y apegada al cuarto constitucional. Ya logramos la paridad en todos los órganos del Estado mexicano, un principio de importancia mayúscula, pero la igualdad es consustancial a la democracia. Si somos verdaderamente demócratas, debemos luchar por el mayor anhelo que tenemos las mujeres: la igualdad entre mujeres y hombres, el fin de la violencia de género, que en muchos casos llega hasta el feminicidio, y una sanción ejemplar a la violencia política de género. Necesitamos renovar la esperanza ante los nuevos desafíos. Antes de la elección del pasado 6 de junio, parecía que Morena se había quedado sin competencia electoral. Aparecíamos en primer lugar en todos los estados y, en efecto, ganamos 11 de las 15 gubernaturas. Conservamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Aseguramos centenares de municipios y la mayoría de los congresos locales. Morena se consolidó ya como la primera fuerza política en el país y también en la Ciudad de México. Sin embargo, es indispensable un análisis más detallado de lo ocurrido en la capital, donde se combinaron varios factores que la colocan en riesgo electoral. La alianza tripartidista de las derechas, que va unida por primera vez, los efectos de la pandemia en el empleo y los ingresos de la gente, la falta de comprensión de una parte de la clase media alta